se utiliza dentro de la parte teórica, que es la bolilla 9, que es la parte de juicio. Les voy a compartir un power. Vamos a arrancar. Profe, tengo una pregunta. A ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya nos explicaron en la clase pasada algo de introducción de prueba material, pero después no encontré en el libro y quería o sea, lo que tengo que ustedes nos dijeron era que si tengo un ejemplo, que si tengo un arma, tengo que citar al perito o policía, donde sea que conseguí ese arma, como para justificar. Sí. Pero eso les iba a pedir si nos pueden un poco más porque no lo encontré aparte. O de dónde lo puedo leer. Que hacen a la etapa procesal, que hacen a la parte de litigación, a todo lo que es destreza, examinar prueba material, hacer refresque, señalar alguna contradicción en algún testigo. Entonces, eso no lo van a encontrar en ningún código procesal explicado, pero sí lo van a encontrar en los libros que yo les subí de Mauricio Duce y de Leticia virtual. De todas maneras, en el repaso que vamos a hacer acá, yo toco un poquito esos temas y vamos a ir hablando a ver qué recuerdan ustedes o cómo aprendieron. La parte de litigación no vamos a contar conceptualmente porque no la vimos. Todo lo que sea tema de litigación hay que darle con práctica para que ustedes logren entender. Entonces, lo que nosotros queremos nada más es que tengan una idea de cómo es más o menos el procedimiento y que se ubiquen que si en un debate oral ustedes proponen a un testigo, la forma de introducir algún elemento material es a través de preguntas a ese testigo. Sí, Recuerden, chicos, que a ver, dentro de lo que es un debate, la incorporación de una prueba o demás, nunca se les va a pedir, a ver, qué es un examen, qué es en cuestión etimológica de la palabra, sino que se les va a pedir que sepan lo que es el procedimiento en sí. No se les va a requerir que sepan precisamente un concepto de cada cosa, pero lo que sí tienen que saber y no se pueden olvidar porque es un fallo grave es el procedimiento. Por ejemplo, cómo incorporar una prueba a través de un test. Pero en un proceso mixto, que es con lo que ustedes estaban trabajando en esa época, la incorporación de prueba material se hacía en el debate después del testimonio que realizaba el testigo. Sí, por eso, sí. Por eso, lo incorporamos en ese momento. Claro, el tema acusatorio es que toda prueba material o todo dato que se pretende incorporar al proceso se tiene que hacer sin una declaración de un testigo o de un perito. Están trabajando en nuevo al momento de llegar al debate, vas a ver, se incorpora un elemento material en este nuevo sistema acusatorio. Lo que hace al respecto a la falta de acusación es una cosa, la incorporación de elementos de prueba es otra cosa. Y la distinción entre sistema acusatorio y sistema mixto, que me fuiste contando, está bárbaro, pero vamos a pulirlo un poquito más, vamos a utilizar un poquito más de terminología jurídica para que no comienzo compartiendo el power y vamos dialogando a ver qué se acuerdan de lo que vieron con Matías con litigación y qué fue lo que estuvimos hablando nosotros de código propiamente dicho. El tema de lo que tenemos que hablar hoy. Hoy el tema puntualmente es lo que es el debate, pero me gustaría volver un poquito para ir hilando ciertos conceptos que ustedes ya tienen y los que fueron adquiriendo más de proceso en esta segunda etapa. Volviendo a lo que es la Constitución y a lo que es este artículo 18 que determina la garantía del juicio previo, con la cual nadie puede ser juzgado sin un juicio previo fundado en una ley anterior del hecho del proceso, determinamos que el objetivo que tiene nuestro juicio previo va a ser la destrucción de la presunción de inocencia. ¿Cómo logramos esa destrucción de presunción de inocencia? A través de lo que llamamos el debido proceso penal constitucional. Este debido proceso penal constitucional fue establecido por la Corte Suprema de Justicia en muchísimos fallos, en los cuales se determinó que para que un proceso siga los estándares constitucionales, tenía que seguir una cierta etapa, unos ciertos momentos
que se van a ir dando a lo largo de este proceso penal. El primero de todos es la acusación. Esta acusación, que es, como ya vimos, la que se va formando en la primera a través del ejercicio de la acción, la distinción de las acciones, acción pública, privada, que luego pasa a lo que es la investigación penal preparatoria, donde el juez va a ir recabando los diferentes elementos probatorios que van a determinar, probar o no la existencia del hecho, la responsabilidad penal de esta persona en la comisión de ese hecho delictivo. Es decir, cuando hablamos de acusación, nos tenemos que referir indudablemente al rol del Ministerio Público Fiscal y, en caso de que exista una querella, con la participación de la víctima. Luego, el segundo momento de este debido proceso penal constitucional va a ser el momento de la defensa. Porque, como siempre decimos, frente a una acusación, nosotros tenemos que saber de qué defendernos. Por tanto, nosotros como defensa tenemos que saber cuál es el hecho que se nos imputa, cuáles son las pruebas que existen en nuestra contra y además cuál es el grado de responsabilidad que se nos pretende atribuir por la comisión de este derecho. Todo eso vamos a probar tanto la acusación con la teoría acusatoria mediante pruebas, tratando de destruir esa presunción de inocencia que acompaña al imputado a lo largo del proceso penal, como la prueba que puede utilizar la defensa para demostrar esa presunción de inocencia o para disminuir la responsabilidad de comisión del hecho o para plantar la duda. Porque acuérdense que en caso de duda se va por la inocencia del imputado. Este sistema de acusación, defensa, prueba, este mecanismo, se va a ver reflejado en lo que es la sentencia. Esta sentencia es la conclusión de un razonamiento lógico que van a realizar terceros imparciales, ya sea un juez unipersonal o un conjunto de jueces que van a conformar un tribunal, que son los encargados de ir analizando de manera racional y cierta cada uno de las pruebas que fueron presentadas por las diferentes partes a los fines de lograr su convicción acerca de la destrucción o no de la presunción de inocencia y de la atribución de responsabilidad en la comisión del hecho que se investiga a la persona que está sometida a proceso. Claro que esta sentencia no siempre va a ser la definitiva, no va a tener la calidad definitiva hasta tanto no pase por una etapa ulterior, que es lo que se llama el doble conforme o el derecho al recurso, según el cual un tribunal superior va a ser el encargado de la revisión de esta sentencia a los fines de que recién en ese momento, con este doble conforme, esta sentencia acusatoria quede firme. ¿Se entendió? Cuando yo hablo de debido proceso penal constitucional, ya estoy englobando a lo que establece tanto nuestra Constitución, en su articulado, como en las diferentes garantías o los diferentes derechos que se incorporaron a través de los pactos internacionales. El juzgamiento por parte de comisiones especiales es lo que vino a quedar sin efecto con la instauración de, en el artículo 18, lo que es la garantía del juez natural. Es decir, que la persona ya va a conocer de antemano quién es esa persona, ese tercero imparcial, competente, independiente y establecido con anterioridad, encargado de juzgar ese hecho. O sea, acá las comisiones especiales no tienen nada que ver porque forman parte de la historia. ¿Está? Sí. Bien. ¿Qué es el control? No confundas doble conforme con lo que puede ser también el tema del control de la acusación, porque muchas veces se hace esa confusión que no tiene nada que ver. El doble conforme tiene que ver con la etapa recursiva, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una sentencia que justamente determina los fundamentos del por qué se le aplica diversos tipos de sentencia a una persona, ¿sí? Esos fundamentos, posteriormente el imputado lo que puede hacer es
ir a una etapa recursiva y a través de un recurso específico que después lo vamos a ver que atacan de diversas formas estos fundamentos, ¿sí? Atacar estos mismos por sentirse agraviado el imputado y ir a lo que es una instancia superior, ¿sí? En algunos tipos de recursos, a que ese juez decida a ver si la sentencia dada por el inferior está bien o no está bien, o por ejemplo, si hay alguna parte oscura en lo que es la sentencia, que la aclare y demás, ¿sí? Pero no confundan lo que es el doble conforme con lo que es la parte procesal en sí antes del debate, porque no tiene nada que ver, es otro tipo de control. Que justamente el programa está conformado de esa manera para ir estudiándolo todo en secuencia y a su vez ir relacionándolo, porque yo lo dije a principio de año, una materia larga y que todos los temas se relacionan con todo, ¿sí? Entonces, no confundan ese control que puede ser, por ejemplo, de la acusación, porque eso entra dentro de la parte de lo que es defensa del debido proceso penal constitucional, en la capacidad que tiene el imputado ante, por ejemplo, el caso de un sistema acusatorio, un juez de garantía de controlar esa acusación, ¿sí? El doble conforme ya es un control de la sentencia, es decir, después de que se pasó la audiencia, el debate oral, y ya hay sentencia, ¿sí? Que puedo yo recurrir a través de los recursos que vamos a ver más adelante. Simplemente eso quería que quede claro. Ustedes tienen, lo elaboramos con papá para darle más o menos en diferentes módulos y que ustedes vayan viendo cómo en el mismo programa ya tienen la estructura de lo que es el debido proceso constitucional, que no es simplemente una bolilla 1 o una bolilla 2 que tratan temas separados, sino que al leer ustedes, y me gustaría que hagan ese ejercicio, vean y empiecen a leer los diferentes temas y vamos a hablar de lo que son las diferentes etapas que tiene el proceso penal, ¿no es cierto? Uno es el contenido del debido proceso penal constitucional, la acusación, defensa, prueba, sentencia, y otra cosa son las diferentes etapas que tiene que cumplir un proceso penal. Recordemos la preparatoria, la intermedia, el debate, la etapa recursiva y la etapa de ejecución. Como habíamos dicho, la preparatoria tenía como objetivo principal buscar ese mérito que se necesita para poder investigar la comisión de un hecho, atribuir la responsabilidad de la comisión de un hecho a una persona determinada. ¿Cómo? Recolectando diferentes elementos probatorios que creen la convicción en el fiscal de que esta persona es la responsable de la comisión de ese hecho, lo que va a conformar una acusación media en la cual la defensa es donde tenía mayor preponderancia en cuanto a actuación, porque frente a la acusación, la defensa, el imputado junto con su abogado defensor, debía controlar a través de las diferentes nulidades y sanciones procesales para ver si esa acusación realmente era correcta. Y en caso de que no lo sea, interponer alguna nulidad, alguna excepción, por ejemplo, o solicitar que se aplique alguna salida alternativa, diríamos, una conciliación, una mediación, ¿sí? Después teníamos una brechita entre lo que era la etapa intermedia o el debate. También habíamos dicho que en esta etapa el fiscal se manejaba en dos niveles, en uno que era la acusación propiamente dicha, en otro que era el seguimiento, pero que había situaciones en las cuales cuando se acordaba con el imputado se podía realizar alguna salida alternativa o el mismo fiscal podía aplicar un criterio de oportunidad a los fines de no continuar con esa investigación y otorgarle a la víctima, junto con la constitución querellante, la participación tanto en la investigación como en la continuación de lo que es este proceso penal. Una vez que lográbamos pasar todos estos momentos de investigación y de control, llegamos a la etapa de debate de lo que es la audiencia oral, que es lo que vamos a tratar hoy de manera más profunda. En este debate, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasa, mejor dicho? Se va a reproducir y las partes van a presentar sus teorías del caso en base a los diferentes elementos probatorios que ya fueron recolectados y que conforman, por un lado, la teoría acusatoria a través de una acusación y, por otro lado,
la teoría defensiva por parte de la defensa. Esto va a ser analizado en parcial, como dijimos que era el juez natural, que es quien va a ver o a determinar mediante la zona crítica racional si existe o no convicción, si existe o no certeza suficiente para destruir esa presunción de inocencia por medio de una sentencia condenatoria. Una vez que tengamos una sentencia condenatoria, se abre la posibilidad de la etapa recursiva, de la etapa de que un tribunal superior pueda revisar esta sentencia condenatoria del tribunal oral penal a los fines de que vaya a confirmar esa sentencia o de que modifique la sentencia. Al hacer este doble control, lo que se estaría cumpliendo es con la etapa del doble conforme y la última, el último momento, por decirlo así, de este proceso penal constitucional. Y una vez que esta sentencia ya esté firme, mediante este doble conforme, después ingresamos a lo que es la etapa de ejecución, que es la manera en la cual se va a cumplir esa sentencia, esa pena que fue establecida por el tribunal oral, respetando siempre y cuando los derechos y garantías constitucionales que establece el artículo 18 relativo a la resocialización de las personas que estén condenadas. Vamos. La teoría acusatoria que usted dijo y la teoría defensiva, no sé si estoy diciendo bien, estarían dentro de la teoría del caso, ¿no? Si vos sos defensa, tu teoría del caso va a ser defensiva. Tu acusación, tu teoría del caso va a ser una teoría acusatoria. Perdón que me quede sin aire, pero estamos entonces en lo que es este juicio oral. Como dijimos, este juicio oral va a ser la etapa central del proceso penal, porque el juicio oral era la etapa principal de lo que es este proceso penal, que tiene por fin establecer se puede realmente acreditar con certeza en base a la prueba. Voy a leer este concepto porque es un concepto que a mí me gusta mucho, porque conjuga todo lo que es el juicio oral y es de una persona que a mí, yo le digo que es me sigue enseñando, tiene 83 años, pero cada vez que me lo encuentro en algún congreso o en alguna reunión, hablamos y bueno, por eso lo voy a leer para que ustedes, es la etapa principal del proceso penal que tiene por fin establecer si puede acreditarse con certeza, fundada en la prueba en él recibida, que el acusado es penalmente responsable del delito que se le atribuye, lo que determinará la posición de una pena. O si tal grado de convicción. ¿Qué nos quiere decir la Ferata Nores en este concepto? En el juicio oral es en donde se va a medir si la prueba que alcanzó cada una de las partes va a lograr realmente el convencimiento, la certeza en los jueces para poder determinar la responsabilidad en la comisión del hecho y en consecuencia aplicarle una condena y una pena. Pero en caso de que esa prueba que fue arrimada a este proceso penal no logre un convencimiento en los jueces, se le otorgará una sentencia de absolución. O sea, este juicio oral. Este juicio oral tiene varios principios que, si uno se pone a analizar, son los del sistema acusatorio que lo encontramos en el artículo 2 del Código Procesal Penal. Primero que nada, tiene que ser oral, es decir, que toda intervención de toda persona que esté en la audiencia de debate lo va a tener que hacer de forma oral, de forma hablada. Y hablamos que está el medio de comunicación informal que existen entre los sujetos intervinientes. Una de las características que tiene este juicio oral, este juicio es que es oral, propiamente dicho, que era la forma en la cual se va a incorporar toda información en base a lo que cada sujeto procesal estime pertinente. También decimos que va a ser público. Esto se refiere a una exigencia republicana de nuestra forma de gobierno a los fines de que la sociedad sepa qué hacen nuestros representantes y cómo se imparte una justicia social justa, por decirlo así. Es el conocer el por qué se toma una determinada decisión y de qué manera o qué es lo que lleva a que se tome de esa manera esa decisión. También decimos que es continuo porque se va a realizar sin interrupciones durante sesiones consecutivas hasta su terminación. Decimos que es contradictorio porque va a permitir una
El principio contradictorio se refiere sí o sí a lo que es la igualdad entre las partes, es decir, que tanto la prueba que sea ofrecida por el Ministerio Público Fiscal va a ser controlada por la defensa y viceversa, la defensa va a tener la posibilidad de controlar toda prueba que sea acercada por la contraparte. Esto hace, por un lado, la igualdad de armas, mediación, implica que todas las partes están unidas en un mismo momento, conociendo la misma información en el mismo instante. Es decir, ni el juez, ni el Ministerio Público Fiscal, ni la defensa conoce información de antemano, como antes sucedía con los expedientes, que cuando alguna de las partes quería ir a ver cómo iba el proceso, se iba hasta solicitar el expediente y ver a ver qué movimiento tuvo, o qué prueba, o qué diligencia, o qué oficio hubo de nuevo, diríamos, en lo que es el proceso penal. Pero buenas tardes, chicos. Van a encontrar otros principios seguramente también, pero en realidad van a ser sus principios. Van a estar subsumidos en alguno de estos que le estaba comentando la doctora Silvana, que no les damos eso. Estos son los más característicos de acusatorio y a lo que es hoy el proceso penal. Pero, así como en el derecho toda regla tiene principios, también tienen excepciones. Y, por ejemplo, para no demorar tanto, una de las excepciones a este principio de continuidad, por ejemplo, del que hablábamos, es que en ciertos casos esta audiencia se va a poder suspender, pero se impone un plazo máximo de 10 días corridos y el mismo código es quien determina en qué caso se va a poder suspender. Esto también ya lo hablamos, pero por ejemplo, cuando sucede alguna cuestión que por su naturaleza no puede ser resuelta inmediatamente, o cuando se tenga que realizar alguna diligencia en algún lugar que no sea en el lugar mismo donde se está celebrando la audiencia, o cuando alguna de las partes, por ejemplo, el Ministerio Público Fiscal, el imputado o el abogado defensor no pueda concurrir porque tiene alguna enfermedad grave o porque tiene alguna situación de fuerza mayor que no le permite estar presente en la audiencia, o también cuando, por ejemplo, algunos de los testigos o los peritos no pueden asistir a la audiencia, siempre y cuando se debe justificar todo esto, porque no es que uno puede faltar a una audiencia porque sí, por el mero hecho de no querer ir, sino que debe estar precisamente justificado para que esta audiencia, esta excepción a la continuidad que establece el Código Penal, sea realmente legal. ¿Qué pasa si esta suspensión o esta situación que provoca la suspensión de la audiencia pasan estos 10 días? Se va a tener que realizar un debate nuevamente, diríamos, desde el momento en el cual con otro tribunal, es como que se tiene que volver a sortear y volver a hacer todo de nuevo. Tengan en cuenta también que la rebeldía o la incapacidad sobreviviente que hablaban los chicos la vez pasada, hay veces que hay una incapacidad que le sobreviene al imputado durante el curso del proceso, va a provocar la interrupción de este juicio, que hay veces también que el imputado se da la fuga, por ejemplo, que es lo que provoca la rebeldía, o que no puede recuperar la capacidad, o que esa capacidad que fue declarada es más grave de lo que en su momento fue. Entonces, en esas situaciones el debate va a quedar suspendido hasta tanto estas cuestiones se puedan superar. Lo mismo va a ocurrir con un hecho nuevo, como le explicábamos las clases anteriores. El hecho nuevo que tenga o signifique tal importancia que tenga que cambiar de algún modo hasta la acusación. El hecho nuevo lo hablamos un poquito más adelante, pero la misma defensa puede pedir, cuando se produce una ampliación de acusación, esta suspensión. ¿Para qué? Como dijimos, el imputado debe saber de qué se le está acusando, debe saber cuáles son las pruebas en su contra. Entonces es lógico que si cumplimos lo que es la inviolabilidad de la defensa en juicio, el imputado junto con su defensa deba tener un cierto lapso de tiempo para poder preparar adecuadamente esa defensa en base a ese hecho nuevo del cual se le está acusando. Esta continuidad de debate, que es, estuvimos hablando esta excepción a este principio, va a tener su base en lo que es la concentración del juicio. Es decir, el principio de concentración lo que exige es que se pueda realizar la mayor cantidad de actos procesales en un menor
en un número mínimo de audiencia, con la idea de que se pueda obtener una justicia más rápida y eficaz y evitándose que se pierda por ahí la prueba o que no se la valore como debidamente tiene que ser valorada. Entonces, la dilatación y la celeridad de economía procesal también. Claro, otra cosa, cuando hablamos de la dispersión de pruebas, siempre hablamos de por ahí documentos viejos puedan arruinar con el paso del tiempo, o incluso el testimonio de las diferentes personas que tienen que concurrir a la sala de audiencia para prestar su declaración. No va a ser lo mismo si se lo cita a los 10 días en un mundo ideal, a los 3 meses de la comisión de un hecho como a los 5 años. O sea, esos detalles, esa diferencia en el testimonio ya no la vamos a tener, ya la vamos a perder porque ha pasado mucho tiempo. Incluso ustedes, si yo les pregunto algo de que hicieron ayer, no me van a poder decir con tanta precisión porque ya pasa el tiempo y uno no lo acuerda. Otro de las excepciones a este principio es la publicidad. Si bien dijimos que la publicidad hacia la forma republicana de gobierno, hay situaciones en las cuales el tribunal va a evitar, va a cerrar, va ¿cómo se dice? Prohibir, no sé si prohibirlo, pero sí, cierra la audiencia, por decirlo así de una forma, no la hace, la transforma en privada para proteger la intimidad o la seguridad de cualquiera de los sujetos procesales, o para evitar un decreto o algún detalle de la seguridad del Estado, o para que no se altere una prueba también, por ejemplo, sobre todo respecto a los testimonios que deben realizar los peritos. Suspensión, por decirlo así, de este principio de publicidad, lo que provoca es que las personas no puedan ingresar libremente a la sala de audiencia, o que en determinado momento estas personas deban salir y solamente se quede sin público este momento del debate. También esto se relaciona mucho con los medios de comunicación, prohibir a los medios de comunicación que filmen, que fotos, que entran con celulares cuando se realizan actos procesales que afectan la intimidad de estas personas. Sí. Hay situaciones, o casos me ha tocado como experiencia, que la víctima por ahí también pide que no estén imputados cuando ella va a declarar. Por una cuestión de temor, o de evitar incluso la revictimización, o porque la misma víctima piensa que por ahí con las miradas, o sea, en un caso, por ejemplo, de abuso sexual, se busca resguardar y proteger esta intimidad, y creo que a nadie, claro, si son menores de 16 no pueden ingresar, y lo mismo que los alcohólicos, los inhabilitados, y los mayores de 16 años sí pueden ingresar con una persona adulta. Esa valla que hay para que las personas accedan. Es el mismo tribunal el que va a determinar hasta dónde llega esta provisión y cuándo esa situación que provoca esa provisión se tapa para poder volver a que esta audiencia de debate sea pública. Alguna otra fuera de tiempo, perdón si me pasa, a mí me gusta hablar, ponerlos, porque obviamente todos sabemos que toda regla tiene su excepción, y nuestro mismo código establece las diferentes excepciones a los principios. Otro de las excepciones a los principios del juicio oral es en lo que habla a la inmediación. En el artículo 313 establece que el principio de inmediación es cuando la audiencia se va a realizar con la presencia de las 3 partes o de los sujetos procesales en la misma audiencia. Pero obviamente hay situaciones, por ejemplo, en las que el imputado no puede estar presente, o no se encuentre en el radio, o no se encuentra en la provincia. Entonces, en todas esas situaciones, esa inmediación no se va a ver cumplida, que es lo que va a provocar una suspensión en la audiencia y eventualmente una alteración a estos principios que se establece en el juicio oral, diríamos. Pero bueno, tenía que mencionarlo. Entonces llegamos a este juicio oral, que va a tener como base, como dijimos, la acusación, que es con lo que va a culminar esta investigación penal preparatoria. ¿Qué va a hacer esta acusación? Va a detallar de manera objetiva y subjetiva la actuación que realizó el Ministerio Público Fiscal. De acuerdo al hecho, a la responsabilidad y a la calificación legal le va a caber a esta persona que está siendo sometida. Esa acusación objetiva y subjetiva va a provocar la defensa, la activación del derecho de defensa del acusado, y va a provocar la neutralidad del juzgador. Porque recuerden que hasta este momento el juzgador, en este caso un juez o un tribunal, no tiene conocimiento
conocimiento del hecho, no tiene conocimiento de las pruebas, no tiene conocimiento de absolutamente nada. El juez se va a enterar en el mismo acto de la audiencia cuál es el hecho y cuáles son las pruebas que existen en contra o a favor de las partes, diríamos, o de los sujetos procesales. También, como dijimos, que esta acusación lo que va a hacer es buscar destruir la presunción de inocencia para habilitar legítimamente que el Estado pueda aplicar una pena. Recuerden que si no hay un juicio previo, el Estado no puede aplicar de manera legítima una pena. Esa contradicción entre acusación y presunción de inocencia es lo que va a constituir la esencia del debate. Es lo que, digamos, como siempre dice mi papá, la cerecita del postre es lo que va a hacer este choque entre acusación y presunción de inocencia. Porque ustedes recuerden que la presunción de inocencia no debe ser probada. La presunción de inocencia es una garantía que acompaña al imputado a lo largo del proceso. Esto es esquemáticamente cuál va a ser el rol que va a tener cada sujeto procesal, con un mini resumen, por si quieren decirlo así, de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Tenemos el triangulito, que siempre hablamos del rol de los sujetos procesales como una triangulación, en la cual el juez natural, en la parte de arriba, va a estar observando la acusación y la defensa realizada por el Ministerio Público Fiscal o por la víctima junto con su querellante a través del ejercicio de la acción penal, que era el motor indispensable para iniciar, proseguir y continuar el proceso penal. Y por otro lado, el rol que tiene el imputado junto con su abogado defensor a través de la activación de la garantía de la inviolabilidad de la defensa del juicio. Este contradictorio entre teoría acusatoria y teoría defensiva es lo que el juez natural va a controlar de que se respeten las garantías y los derechos constitucionales, ya que él es la persona determinada constitucionalmente, competente, imparcial e independiente, establecida con anterioridad, para poder dictaminar de manera cierta y con un grado de razonabilidad acerca de la responsabilidad o no de la persona sometida a proceso. E imparcial, muy bien, a ver, doctrinaria, porque algunos lo llaman tercero, si ustedes ven algunos libros o algunas doctrinas, van a hablar del juez natural como un tercero y otros lo van a tener como imparcial. Lo que ustedes elijan está perfecto. Pregunté nada más para ver si sabían la de juicio por jurado. Yo estoy hablando de lo que es el juez natural. Tipos de juicio oral. La diferencia principal es sobre qué van a fallar, por decirlo así, resolver o decidir. Es el jurado y el juez el que da Hay una cesura de juicio en nuestro sistema. ¿Por qué? Porque los jurados lo único que van a determinar es si existe un veredicto de culpabilidad o no, es decir, de inocencia. La responsabilidad de la persona sometida a proceso. Y el juez técnico es quien va a determinar el grado de la pena y los fundamentos que se le va a dar a esa pena. Esa es la diferencia. Pero que no confunda. Estamos hablando de juicio por jurado. El juez pero el juez no llama a los. ¿Cómo inicia? ¿Cómo iniciamos cómo entramos en este juicio penal? A través de el auto de apertura del juicio. ¿Se acuerdan que en este sistema acusatorio se hacía todo mediante audiencia? Una de las audiencias era el control de la acusación y después teníamos otra audiencia en la cual se admitía la prueba, pero que podrían hacerse de manera conjunta. En este caso, una vez que se haya realizado el control de la acusación junto con la admisión de pruebas, se iba, la oficina judicial junto con el juez iban a redactar un escrito, un auto de apertura a juicio, en el cual se debían cumplir ciertos requisitos que daban respecto a la precisión, a la claridad y a la especificidad del hecho de las personas que iban a participar y cuáles eran las pruebas que se habían aceptado, cuáles eran las pruebas que se habían rechazado y explicar de manera breve cuáles eran los motivos por los cuales esa prueba había quedado rechazada. Entonces, si ustedes van al Código Penal, van a ver que el juez va a hacer este auto de apertura a juicio que va a tener bajo pena de nulidad, primero que nada, la conformación del tribunal de juicio. Segundo, los datos personales de las partes intervinientes, todos, no solamente del imputado.
Ministerio Público Fiscal, el abogado de delito, denunciante, actor penal, actor civil, demandado civil, todos. El contenido de las acusaciones en caso de que haya existido o haya una acusación. ¿Se acuerdan que el Ministerio Público podía realizar una acusación y si había un querellante conjunto también podía hacer su acusación difiriendo de la que hacía este Ministerio Público Fiscal o se adhería a esta acusación? Por eso hablamos de la o las acusaciones. La enunciación de prueba que fue aceptada y la que fue rechazada con una indicación de cuáles fueron las razones por las cuales no fueron admitidas. Esta autoapertura va a remitirse a lo que es la oficina judicial y es la oficina judicial como órgano administrativo quien va a designar mediante un sorteo quién o quiénes van a ser los jueces que van a intervenir en ese juicio oral. Tengan en cuenta que este auto de apertura provoca la interrupción de la prescripción de la acción penal. Es decir, van a tener la posibilidad de plantear más adelante, si es que la defensa considera, pedir el sobreseimiento por el penal. No me avanzo, pero bueno. Ahora lo que tenemos que ver, no sé si es la integración de ese tribunal. ¿Se acuerdan? Recién dijimos que la oficina judicial iba a ser la encargada de determinar cómo se iba a integrar este tribunal. Sí. Entonces, yo también se le había hablado de que puede ser unipersonal, colegiado. Exactamente. Dependiendo de el tipo de delito. Y nuestro código, yo les hice así un esquemita para que sea más fácil de entenderlo. Hay dos momentos en los cuales se puede elegir un juez y hay un solo momento en los cuales se pueden elegir un tribunal. Va a ser un solo juez cuando se traten de delitos de acción privada. Cuando se traten de delitos de acción pública, con una pena de multa o inhabilitación, o delitos de acción pública que tengan una pena máxima de 6 años. Entonces, un juez hace delitos de acción privada, delitos de acción pública cuya pena sea multa o inhabilitación, o delitos de acción privada con una pena máxima de 6 años. 6 años y un día. Ya nos vamos a la segunda opción de juez. Todo delito que tenga una pena privativa de libertad entre 6 y 15 años, que el imputado no requiera que intervenga un tribunal, va a hacerse mediante un juez. En caso de que el imputado requiera la conformación de un tribunal, se le va a hacer a través del tribunal. Esa es la excepción que hay acá. En estos, cuando se trate, por ejemplo, de varios imputados, la elección, obviamente siempre por un mismo hecho, ¿no es cierto? La elección que realice uno ya va a valer para los demás. Y tengan en cuenta el caso de los concursos en esta situación. Todos los delitos no deben exceder ni los 6 años ni los 15 años para que actúe un juez. Si uno de los delitos ya lo excede, sí o sí tenemos que ir a la conformación de un tribunal. ¿Cuándo vamos a tener la conformación de un tribunal? Cuando los delitos tengan una pena privativa de libertad superior a esos 15 años o, en el caso de los concursos de delitos, cuando uno de los delitos tenga la pena máxima de 15 años. Esa es la excepción de la que yo le hablaba anteriormente. El auto de apertura suspendida. La resolución que dispone la apertura del juicio oral implica la interrupción de la prescripción de la acción penal. ¿Por qué es importante eso? Porque, como les dije, la defensa, una vez que esté abierto el debate, puede pedir en ese momento el sobreseimiento porque la acción penal se encuentra prescrita. En cambio, hasta tanto no haya un auto de apertura a juicio, el lapso de prescripción continúa. De administrativos para que vean cómo se prepara. Dijimos que una vez que estaba el auto de apertura al juicio, el juez remitía a la oficina judicial para que esta oficina judicial realice, por ejemplo, el sorteo de, según el caso, dijimos, de 1 o 3 jueces, de quiénes son los jueces que van a intervenir. Obviamente, los jueces que intervinieron en la etapa de investigación no van a poder intervenir en la etapa de juicio. También esta oficina judicial lo que va a hacer es fijar el día y hora de la audiencia de debate que se tiene que realizar entre 10 y 30 días luego de haberse realizado este sorteo de jueces. Y a su vez, la oficina judicial va a ser la encargada de coordinar la agenda de jueces. ¿Para qué? Para que se pueda realizar de manera continuada las diferentes audiencias de debate. Porque de acuerdo a la complejidad que tenga el caso que esté sometido a proceso, es la cantidad de audiencias que se van a necesitar. Y como dijimos que el proceso penal
tiene la particularidad de que debe ser continuo, la oficina judicial va a ser la encargada de dar fecund. ¿Cómo? ¿De qué otra manera va a garantizar esta continuidad? Por ejemplo, cuando se trate de algún caso del juicio de 20 días, va a designar uno o más jueces sustitutos. Porque como le dijimos con Mati y con Juanma hace unos días, los jueces van rotando, no es que se van quedando con un solo caso, van rotando, entonces hay momentos en que tienen abiertos varios juicios, entonces para evitar que no se cumpla esa continuidad, les van acomodando las agendas para que sean la mayor cantidad de audiencias continuas. Yo acá les quiero dar un punto. Esto es en cuanto a la regulación, cómo se da este tema en el sistema acusatorio. Pero todavía, por ejemplo, en Libres, que ya se está usando hace un año y medio, creo que Sí. bueno, ahora Goya, Mercedes, todavía no se dio el caso de que haya, de que se sustituya un juez. No, ningún caso hubo todavía así. Yo le digo con seguridad. Lo que pasa es que esto es para prever. Esto es para prever. Obviamente que la oficina judicial, que es la que arma la agenda de los jueces, lo conversa primero con ellos. Va a conversar que tal día, tal hora, no tal juicio te parece. Es una cuestión de acomodar. Todavía no se dio. En el caso de que un juez o un tribunal no pueda, obviamente que está previsto que existan unos jueces que puedan sustituirlo o subrogarlo. La oficina judicial es la encargada de notificar a las partes que van a formar parte del tribunal y las va a citar para las audiencias de debate. También va a remitir estas copias del auto de apertura a juicio y de cualquier medida que se haya adoptado. Y acá les remarqué esta parte. Los jueces no podrán tomar conocimiento de otros antecedentes del caso, más de lo que diga el auto de apertura a juicio, para lograr esa imparcialidad que estamos buscando, de que las partes no conozcan de antemano los hechos, no conozcan de antemano las pruebas. La oficina judicial, nuevamente, es quien va a disponer las medidas necesarias para que este juicio se pueda llevar adelante de forma normal, natural, diríamos, y la particularidad que tiene este sistema de sus testigos y de sus peritos, es decir, por ahí las partes defensa, o la defensa más que nada, se noticiaba en el mismo día de la audiencia de debate si es que esos testigos no fue, o no lo encontraron o no pudieron llegar a él y decirle, che, mira que tal día, tal hora tenés que venir porque tenés que venir a hablar. Entonces, la particularidad que tiene esta parte es que tanto la defensa como la fiscalía va a ser la encargada de citar y de seguir esa situación y de asegurarse de que estas personas tomen conocimiento de esa situación. Esto nos da... Y obviamente le da el apercibimiento. El apercibimiento en esta situación que va a corresponder con una cédula, va a existir un apercibimiento en el caso de que no concurra tal sanción. Claro, en realidad se hacen dos llamados, pero siempre ya que si no concurre tal día, en la día y hora señalada, la pública o la policía estará presente en su lugar a los fines de traerlo a la puerta. Porque recuerden que ser testigo es una carga pública, o sea, no pueden negarse a no ser testigos. Entonces, estarían incumpliendo y estarían cometiendo un delito al no aportar su testimonio cuando se les es requerido. Continuando con el juicio y ya dejando de lado la parte administrativa y la parte de organización, tenemos que distinguir una de las características también que tiene este sistema acusatorio y este nuevo código, donde determina de manera bien separada dos momentos del. Por un lado, la atribución de responsabilidad respecto del hecho que fue probado en la audiencia de debate, y por otro lado, una vez que ese hecho delictivo fue probado en la audiencia, determinar la pena que va a cumplir respecto a ese derecho atribuido y obviamente cómo la va a cumplir y dónde la va a cumplir. Esta diferenciación en cuanto a momentos de juicio es lo que se conoce con el nombre de cesura de juicio, y es lo que recién les comentaba cuando hablábamos de los jurados, de los diferentes tipos de jurados. En primer momento lo que se va a determinar es si el hecho existe, la calificación y la responsabilidad de la persona que está siendo acusada de ese delito. Si es que vamos a iniciar la segunda parte. Ya sos responsable de este hecho, del cual
fue probado, del cual fue probada tu responsabilidad. Vamos a ver qué pena te cabe por haber destruido, porque la Fiscalía destruyó la presunción de inocencia, y vamos a ver en qué lugar y bajo qué modalidad vas a cumplir esa pena que te vamos a imponer. Entonces, habilita esta segunda etapa. Pero en cambio, si durante esta primera etapa el veredicto fue de inocencia, es decir, no se logró destruir esa presunción de inocencia, O hubo duda, exactamente, se debe absorber al imputado. Y esta segunda etapa no se realiza. Falta de mérito se utiliza en un sistema mixto, en el cual, antes de cerrar la instrucción, ¿vieron cuando yo les dije que el Ministerio Público Fiscal, antes de elevar la causa a juicio y de cerrar y de clausurar la investigación, se manejan dos niveles, en el nivel de acusación y en el nivel de sobreseimiento? En el sistema mixto existe un tercer nivel que está en el medio, que es lo que se conoce como falta de mérito, en el cual, si bien yo no te encuentro responsable, no logro crear certeza respecto a tu responsabilidad en la comisión del hecho, sí me genera duda. Pero como me genera duda y estamos en una etapa investigativa, solicito una prórroga de la investigación para que en un lapso que generalmente es de 1 mes a 3 meses, ver si logro encontrar algún otro elemento probatorio que me crea a mí la convicción como fiscal de que vos sos responsable, o que me determine realmente de que vos no tenés responsabilidad en el hecho, y por ende te sobreseo y te cierro el proceso. ¿Se entendió? Falta de mérito, no hablamos acá, con vos no voy a hablar porque soy de Corrientes y del Chaco, pero sí voy a hablar con los chicos de Misiones o de Formosa, que siguen teniendo esta falta de mérito. Que me hablabas de un sobreseimiento previsional, a llamarse esta disfrazada falta de mérito, por decirlo así. ¿Quién va a tener el debate? Tiene dos momentos, y vos en las películas, vamos a películas, ¿qué es lo que hace el juez una vez que se terminan de producir todas las pruebas? El jurado se va a deliberar, aguardan los demás en la sala de audiencia, vuelve el jurado y le dice, a ver, el presidente del jurado, por favor, se puede parar, le dice el juez, y le dice, ¿cuál es tu veredicto? Nosotros encontramos al acusado tal responsable del delito que se está investigando. Ok, primer momento del proceso penal, se lo dio el juez, se lo dieron los jurados, determinando la responsabilidad de la persona en la comisión de ese hecho. ¿El juez qué hace? Toma esa declaración de responsabilidad y va a determinar en un segundo momento del juicio qué pena le va a cumplir. Es decir, vos, si sos, por ejemplo, supongamos que estamos hablando de un homicidio, el juez se puede mover entre una pena de 8 a 25 para poder determinar. Entonces, en esta segunda etapa, en este segundo momento del juicio por jurado, este juez va a determinar, a ver, en base a las pruebas que yo vi que pude observar, que fueron aportadas e incorporadas por las partes, ¿te corresponde 8, 9, 10, 11, bla, 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 hasta o el máximo legal? ¿O le corresponde? Y también va a tener en cuenta la situación del imputado, ¿sí? Lo que él estime, de acuerdo a su sana crítica, que necesita para reinsertarse o resocializarse. Exactamente. En ese momento lo que va a hacer el juez es determinar, bueno, le corresponde, supongamos, 10 años, que los va a cumplir en la unidad penal de Santa Catalina, y que a los 8 meses voy a revisar su comportamiento, le voy a imponer que, por ejemplo, como no terminó la primaria, que termine la primaria, a ver cómo va su evolución con el cuerpo médico en estos 8 meses, y vamos a ver si podemos seguir ese cumplimiento de esa condena. Profe, sí, el ejemplo que me dio. Este primer momento se haría después, ¿no es cierto?, del alegato de apertura, etapa preparatoria y el alegato de clausura. Sí, exactamente. O puede de alguna forma Lo que se hace es dividir en dos audiencias. Si en el primer momento de juicio ya se determinó la responsabilidad, que es lo que todos vemos por ahí en los juicios, y decimos que se lo encontró responsable del delito, bla, 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 pero no sabemos cuánto le dieron de pena, ni sabemos dónde va a cumplir. Entonces se hace una nueva audiencia que no tiene que ser mayor a
10 días entre la atribución de responsabilidad en la cual el juez con las partes nuevamente van a volver a analizar todo esto a los fines de determinar el monto de la pena, la modalidad de cumplimiento de esa pena y el lugar en la cual la va a cumplir. Censura se refiere a división. Exactamente. No es censura, no, sin N. El artículo 342 habla de audiencia sobre la pena, requisitos, desarrollo y clausura. Y ahí habla como que continúa el debate, o sea, que se puede aportar pruebas y todo. Sí, es esa. Esa es la audiencia de determinación de la pena, de la modalidad y el lugar del cumplimiento de la pena. Esa de ese artículo es... Generalmente termina así los debates para las partes, digamos, y es público. Cuando ¿se me capta? Sí, obvio. Cuando dice, bueno, o el jurado o el propio tribunal o el juez unipersonal es el que dice, bueno, se lo encuentra culpable. Y ahí el mismo presidente o quien sea el director, en este caso del proceso, va a decir que tal fecha o se pasa la audiencia para tal fecha, así se van a dar los fundamentos y el monto de la pena. Y ahí en ese mismo acto ya se le está notificando a las partes. La celebración de esa audiencia de censura. Bueno, ¿esto lo fija el juez? Sí. ¿No la oficina? A través de la oficina judicial, que es el órgano administrativo que lleva adelante. Me encanta el origen etimológico. Censura, datos, mira, yo te la estaba. Censura es corte o acción de cortar. Ahí está, ahí nos quedamos con eso. Bien. Censura, no censura. Dijimos que quién va a tener la dirección y el poder de disciplina en este debate va a ser el juez o el tribunal en caso de que exista una confrontación diferente. El artículo 18 es quien nos determina que el juez va a ser natural, imparcial, competente, independiente y establecido con anterioridad. Y el juez que va a presidir va a ser quien dirigirá la audiencia, va a hacer las advertencias legales al imputado, por ejemplo, de que esté atento a todo lo que va a suceder en la audiencia, de que cualquier duda que tenga, que lo corte para que se le pueda explicar qué es lo que está sucediendo. Le va a recibir juramento a los testigos y peritos que vengan a dar su testimonio, va a moderar la discusión, va a controlar el tiempo de los interrogatorios, va a imponer incluso poderes disciplinarios cuando, por ejemplo, no se manejen con respeto con un testigo o cuando se trate de testigos hostiles, le dirá, por ejemplo, que se limita a contestar, que no responda de esa manera. Es decir, el juez es el que va a observar todo, que la audiencia se desarrolle con total normalidad y con el mayor respeto posible hacia las partes. Sí, también cuando no entienda o no encuentre hacia dónde quiere ir el abogado que está interrogando, por ejemplo, un testigo, pues le va a preguntar hacia dónde quiere ir. Si el testigo no entiende la pregunta o si se está yendo por las ramas sobre el tema que el testigo tenía que aportar, todo eso el juez le va a llamar la atención, le va a corregir o lo va a encaminar nuevamente. Por eso recibe la calidad de director del proceso. También es el respecto, hablando de un juez, de un tercero imparcial, de un juez que no sabe nada y que lo único que se está enterando, la información que está adquiriendo a través de la audiencia, lo que diga cada uno de los jueces. Se dice poder de disciplina o dirección para que sea alguien que llega adelante de la manera más normal, ordenada. Exactamente. No lo tomen en el sentido de una juez inquisidor, que si no te dejo hablar a vos, porque eso estaría vulnerando el acceso a la justicia, la garantía de la defensa del juicio, la censura que se le puede aplicar, claro. No, pero censura, ¿en serio? Aparte, viola ya desde el vamos, si es un juez así, va a violar desde el vamos lo que es el debido proceso. Bien, entonces, la oficina judicial nos notifica y nos dice que tal día y tal hora se va a llevar adelante el juicio oral en el autocolatulado, bla, 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 que tienen que estar presentes estas partes, esta parte, esta parte. Ok, llegado ese día, se constituye el tribunal, que fue conformado, dependiendo del tipo de delito que se trate, a la hora y al día y a la hora señalada, se le va a dar inicio a la audiencia de debate. Quien va a declarar abierto el debate va a ser el presidente, quien va a advertir al imputado sobre la importancia y sobre el significado de todo acto que va a suceder en esa misma audiencia. Luego de declarar abierto el debate y hacer la advertencia al imputado de que esté atento a todo lo que va a suceder,
le va a ceder inmediatamente la palabra al Ministerio Público Fiscal y al querellante en caso de que tengan acusaciones diferentes, o al Ministerio Público Fiscal para que realice la acusación y luego al querellante para que se adhiera a esa acusación, para que explique el contenido de la acusación, los hechos que pretenden probar, cuáles van a ser las pruebas que va a producir en esta audiencia de debate y cuál es la calificación legal que invoca con todo eso. Luego, una vez finalizada esta teoría acusatoria, vamos a invitar al abogado defensor para que él también realice su teoría defensiva a través de la presentación de su caso. Como dijimos que el juicio tiene la particularidad de ser oral, no se va a poder admitir que se lea ni la acusación ni la defensa. Con esto, ¿cómo cerramos este momento del debate? Con la presentación de la teoría del caso, que es lo primero que ustedes tienen que hablar, que hacer, por decirlo así, como un ejercicio de litigación. En esta presentación de teoría del caso, cada parte, ya sea acusadora o defensiva, va a hacer su versión de los hechos, la estrategia que va a seguir a lo largo de todo el proceso, y es la que le va a plantear al tribunal su propia versión de cómo sucedieron los hechos, va a determinar si existe una responsabilidad de esta persona sometida y en qué pruebas se basa para determinar la responsabilidad o no del imputado. Es decir, con esta presentación de la teoría del caso que haga cada una de las partes, los jueces van a tomar por primera vez conocimiento del caso y de los hechos y de lo que va a suceder. Es como el menú, la carta de menú de lo que va a suceder en este juicio oral. El tráiler de la película. Claro, el tráiler de la película, exactamente. ¿Qué particularidad tiene el rol del imputado? Así como el presidente, al momento de declarar abierto el debate, le dice que esté atento a todo lo que pueda suceder durante la audiencia, el imputado va a poder declarar en cualquier momento que considere. Es decir, si bien él tiene un momento en el cual es invitado a dar su declaración, él puede en cualquier momento, casi caprichoso, por decirlo así de una forma, declarar o modificar o ampliar lo que quiera, diríamos, lo que quiera decir. No, obvio, no, cero spoiler, nada. Como resumencito, les hice en este tema que no te vamos a buscar, porque el día de la hora señalada entonces se va a comenzar con, el día de la hora señalada se va a comenzar el debate. El presidente del tribunal primero va a comprobar la existencia de las partes, que estén todos, fiscal, imputado, defensor, querellante, actor civil, demandado civil, testigos y peritos, los que van a poder aguardar en una sala contigua, por ejemplo, para evitar el contacto entre los testigos y que no se vaya filtrando información. Entonces, eso es algo que se va a determinar de acuerdo a cómo está organizada la sala de audiencia, si hay un lugar en el cual los testigos y las peritas de las diferentes partes puedan ingresar por lugares separados sin que tenga contacto tanto entre ellos como con otras personas. También, hecha la verificación de esta presencia de las partes, se va a declarar abierto este debate y seguidamente se le va a advertir al imputado de que esté atento y que preste atención a todo lo que va a suceder en la sala de audiencia. Luego, como pasó, se procede a la presentación de la teoría del caso, primero de la fiscalía y luego la defensa. Vos en el alegato de apertura volcás tu teoría del caso y le contás que vos venís a esta audiencia porque el hecho sucedió en tal lugar en el cual se le responsabiliza a mi cliente, estoy haciendo de defensa, ¿no? Vamos a demostrar de que si bien el hecho existió, la responsabilidad no va a ser compatible con la de la persona que está traída a juicio. Vamos a demostrar que esta persona que está sentada acá frente a nosotros es un inocente, una víctima del sistema de administración de justicia, y lo van a ver con el testimonio de tal persona, de el perito que va a dictaminar que el arma secuestrada no condice con las huellas dactilares de mi cliente, en fin. El día del hecho mi cliente estuvo en Europa. Muchas pruebas que la fiscalía va a querer arrimar para ir contra un pobre inocente, pero bueno, ya nos vamos a encargar de demostrar. Bueno, estoy inventando, ¿no? Pero una cosa sí tiene que ser
su alegato, pero ya le vamos dando un palito. Es que qué mala suerte que no esté Matías acá, porque Matías y yo, ¿cuál es el mejor momento para que declare el imputado? Yo soy partidaria. No te puedo decir que siempre declare, porque eso va a depender del caso, de las pruebas, de quién tenés enfrente, de si le querés ayudar o no. Eso tenés que ir viendo con el avance del proceso. Pero yo soy partidaria de que si tu imputado es inocente, tiene que declarar desde el primer momento. Ahora, si el jurado, si el tribunal tiene dudas, para mí es mejor que declare al final. Pero eso va a depender de la estrategia de cada uno. Eso, por ejemplo, es lo que ustedes van a tener que decidir cuando traten el caso que les tocó. A ver, ¿en qué momento van a querer que hay casos que no y depende mucho también del imputado, porque a mí me pasó que mi imputado me traicionó a lo último, que me quería matar. O hay gente, por ejemplo, está en el estudio cuando está practicando, sí, re bien, no le voy a decir esto y esto. Llega allá y tipo, porque así, y vos tipo, bueno, dame algo para que te pueda preguntar. Es la primera, sí, porque hay algunos que tienen cancha, que tienen miles de juicios arriba, pero si su imputado es uno nuevito, que sea batata, que puede decir cualquier cosa y no les conviene que declare. Porque a mí no me gusta para ir hilando yo en mi cabeza cómo continuar con la declaración o cómo hacer. Espectacular. Yo siempre gestualizo, así que siempre estoy con la manito así. Así que no es porque nos estás guitarreando en el parcial, ¿no? Nunca jamás. Pregúntale a la profe, yo rendí el oral del recuperatorio y andaba con mi manito así, parecía que iba a nadar. O sea, esto que voy a decir no es para que la semana que viene estén todos revolvidos, petrificados. Causales de suspensión de este debate que estaba dado por la ampliación de la acusación. Obviamente que esta ampliación de acusación tiene que ser esta nueva prueba de nuevos hechos que no estén contenidos en la acusación, pero que sean relevantes para poder modificar esta calificación jurídica penal. No se trata de algún error o de alguna omisión, sino que es algo que la Fiscalía tiene que debatir y tiene que analizar realmente si vale la pena ampliar la acusación y si tiene la prueba necesaria para que esta ampliación de acusación sea válida. Cuando exista una ampliación de acusación, el presidente del tribunal obviamente le va a explicar al imputado esa acusación originaria por la cual el suscitado esta audiencia de debate fue ampliado porque el Ministerio Público Fiscal encontró nuevos hechos que sucedieron en esta audiencia y que eso genera una nueva imputación. Por ende, una nueva calificación y el derecho de la defensa de poder analizar y de poder realizar esta teoría defensiva. Es decir, que esta ampliación de acusación sí o sí debe realizarse durante el debate, una vez que el presidente haya declarado abierto y hasta el momento de la conclusión, porque recién en el momento de la conclusión de los alegatos finales o alegatos de clausura, como quieran llamarlo, es cuando las partes van a tener un conocimiento global de todo lo que sucedió. Entonces, el límite para plantear una ampliación de acusación es desde la apertura del debate hasta los alegatos de clausura. Luego de que hayan comprobado la existencia de las partes, la presencia de las partes, dije bien, de que se le haya advertido al imputado de que esté atento a lo que va a suceder en esta audiencia de debate o se haya realizado una ampliación de la acusación, vamos a comenzar con la etapa de recepción de pruebas. En ese momento vamos a ir recibiendo primero, el juez va a ir nombrando todas las pruebas del Ministerio Público Fiscal, primero, y luego de la querella, obviamente se exige, y luego de la defensa. Una vez que se realicen toda esta recepción de pruebas, los testimonios, lo que sea, digamos, la prueba que hayan acercado cada una de las partes para fundamentar su teoría acusatoria defensiva, se le va a tomar declaración al imputado. Como dijimos anteriormente, el imputado va a poder declarar en cualquier momento, pero este es el primer momento en el cual él va a poder ejercer su defensa material. Acuérdense que no está obligado. Se le pregunta si va a querer, si está dispuesto o si quiere declarar o
Exactamente. Y así como él va a poder declarar, su abogado defensor va a poder ir guiándolo a través de preguntas en su declaración, preguntas abiertas, acuérdense, que son aquellas en las cuales uno se puede explayar, y va a estar controlada esta declaración del imputado por la contraparte, quien va a poder objetar cuando las preguntas sean improcedentes, inconducentes, sobreabundantes, indicativas, sugestivas, pero todo ese tema de objeción y preguntas lo vamos a ver cuando entremos en litigación. Quédense con que el imputado puede declarar de que el abogado defensor, a través de un examen abierto, de un examen directo, va a poder ir preguntándole para que él se vaya explayando en caso de que se trabe, por decirlo así, orientarlo exactamente, y que la parte contraria, es decir, la fiscalía, va a poder controlar esta declaración del imputado a través de las objeciones y de la fundamentación de la objeción cuando se trate de alguna pregunta sugestiva, indicativa, sobreabundante o que sea improcedente para el... Ustedes que tienen que, de acuerdo al caso que cada uno tenga, tiene que ver cómo presentarlo, obviamente. Con que sepan qué estrategia se utiliza en el momento procesal de que estamos hablando, para mí ya es suficiente. Claro. Pero relato salvaje que había... Amplía la misma. ¿Se tiene que pedir la suspensión del juicio o se hace un juicio o se prepara un juicio nuevo? Bien, entonces, cuando tenemos que interrogar a los testigos, al testigo se lo cita, se le tiene que prestar juramento o promesa de decir la verdad, van a ser instruidos sobre las prescripciones legales previstas por el falso testimonio, el 245, y van a ser interrogados por las partes. Comenzando el examen directo, la parte contraria va a proceder al contraexamen. En ese contraexamen, ¿qué es lo que se busca? Que se confronte o que se deje en evidencia alguna contradicción en los dichos que haya tenido o manifestado en esta audiencia, diríamos. Una vez que se realice el examen y contraexamen, el tribunal no puede autorizar un nuevo contraexamen, salvo que fuera indispensable porque surgió una nueva información novedosa que no fue conocida a través del examen directo. Y ahí volvemos con el tema de las preguntas. ¿Qué tipo de preguntas entran en un examen directo y qué tipo de preguntas entran en un contraexamen? En un examen directo las preguntas son abiertas, como les dije, con posibilidad de que el testigo se explaye, obviamente, por donde quiera, y de parte de del contraexamen, de la parte contraria, lo que va a provocar es que sean preguntas sugestivas, de que sean preguntas para que conteste sí o no. Acuérdense, chicos, que les quede claro esta parte. En el examen directo, las preguntas son abiertas. Es la característica del examen abierto, del examen directo, digo. Las preguntas son abiertas. Por ejemplo, la pregunta abierta fue la primera. ¿Qué hizo usted tal día? Eso es una pregunta abierta. Una pregunta sugestiva, por ejemplo, sería: ¿no es cierto que usted el 15 de abril vio cómo le mataron al testigo, a la víctima? Eso es una sugestiva, pero estoy sugiriendo que digas lo que te quiero escuchar. ¿Se entiende? Yo leí, profe, que en el examen directo es como unas preguntas para recabar información, y en el contraexamen es como para firmar una información que el abogado ya tiene o que ya conoce. Exactamente. Así es. Así es. En el interrogatorio de testigos va esta técnica de examen y contraexamen. Pero quiero hacer una aclaración nomás, que muchas veces se suele tomar que en el contraexamen es sugestiva y que vale todo, pero no es tan así, porque en el contraexamen las preguntas sugestivas tienen que ser sobre información incorporada ya por el testigo, ¿sí? No pueden venir con una sugestiva que el testigo no haya incorporado en su declaración, sí, porque eso sí está mal. Simplemente saben que para un examen se pueden hacer abiertas y para un contra sugestiva. Eso, pero sí quiero que se queden de que los jueces no intervienen en el interrogatorio de testigos. No pueden formular ningún tipo de pregunta directa, sino que solo van a pedir aclaraciones cuando no se haya entendido lo que quisieron decir las testigos. Eso es una diferencia con el sistema mixto, ¿no? Exactamente. En el sistema mixto, los jueces lo que hacen son ellos mismos los que van buscando la información que los jueces quieren. Ellos quieren aclarar las dudas. Por eso en el sistema mixto casi nunca hay dudas. Claro, culpable o inocente. Bien. Lo mismo sucede con la declaración de los peritos. Los peritos también van a prestar juramento o promesa de decir la verdad, van a hacer estudios también acerca del delito de falso testimonio y van a ser interrogados por la parte que ofreció la prueba.
El tribunal lo que va a hacer es invitarlos a que expliquen en un lenguaje claro, lo más fácil posible para que todos puedan entender, diríamos, a qué conclusión arribó y cuáles fueron las operaciones que realizaron. También se le permite utilizar apoyo visual o gráfico para que puedan explicar mejor. También van a ser interrogados mediante un examen y un contraexamen a través de los tipos de preguntas que recién fuimos hablando y los peritos van a poder consultar los informes escritos. Y acá viene un tema que es algo que les explicó Matt. ¿Cómo incorporamos algún informe o algún dato que el perito no nos está dando? ¿O cómo hacemos para que el perito nos diga lo que nosotros necesitamos? A través de la técnica del refresque de memoria. Y en la declaración del testigo dice, por ejemplo, que la causa de muerte fue el ingreso de una bala del lado izquierdo. Perdón, Guille, que sea tan básica en mi informe, pero supongamos que el orificio de ingreso de bala fue el lado izquierdo. Y él, mientras estaba hablando, dice que la causa de muerte fue provocada por el ingreso de una bala del lado derecho. Yo tomo la declaración y le digo, señor Juan Manuel Sotelo, ¿usted recuerda que haber hecho un informe pericial? Usted recuerda también que en ese informe pericial, uno de los puntos de pericia que fue solicitado por la parte contraria, que está haciendo un contra, por la parte contraria, fue acerca de la causa de muerte. Así es. Usted sus conclusiones las volcó en un informe. Bien. Bien. ¿Cómo reconocería ese informe usted? Porque lo redacté yo y firmé al final. Si yo le muestro ese informe, usted puede comprobar de que en ese informe consta su nombre y su firma. Así es. Bien. Entonces, yo tomo el informe, agarro una virome roja, y donde dice que la causa de muerte fue el lado derecho, fue el lado izquierdo y no derecho, como dije, le digo, ¿puede leer esta parte que le señalé acá? Léeme, decime. Bueno, que la causa de muerte fue por una bala que provocó un orificio del lado izquierdo, entrando por el lado izquierdo. Muchas gracias, le agradezco. Y le corto. Porque por ahí el testigo me puede decir, no, lo que pasa es que tengo que confundir con otro caso, porque como hice dos cuerpos a la vez, como esa información a mí no me importa, porque yo lo que quería decir es que el perito mintió acá, y que lo que dice ese informe no es lo que me dijo acá. Yo con esa cortada le agradezco, puede retirarse, no tengo más preguntas, señor juez, ya lo invalido, Estás en evidencia. Dejo en evidencia de lo mal que estaba preparado este testigo y esa prueba pasa a ser mía. Se me volvieron todos. Sí, No, estamos procesando la información, perdón. Era muy claro todo. Ese informe, Muy claro todo. ¿el informe también se le muestra a la contraparte o no? Porque anteriormente había explicado el doctor El tema es así. en el testimonio que se muestra a la contraparte. Sí. Voy al juez. Acá la doctora le va a explicar cómo es el Juez y le trámite digo, de la contradicción. Le digo, Cuidado, primero el permiso. solicito permiso para mostrar e incorporar el informe del perito Juan Manuel Sotelo. Me dice el juez, sí, me voy, le muestro, ahí por que salgo de cámara, me voy, le muestro la defensa, supongo que la defensa está acá, le muestro, mira, que generalmente te dicen, sí, ahí está la firma, ok, me voy con mi testigo y le digo, ¿me puedo leer esta parte? Sí, esa es la forma de mostrar una contradicción o la forma de mostrar un refresque de memoria por ahí en algún dato que no me está dando y que yo necesito que me diga porque es importante para mi teoría del caso. Esto que hablamos de manera práctica es lo que dice en esta filmina. Así que eso que acabamos de decir es lo que decía en esta filmina, el tema de la incorporación de pruebas o exhibición a los declarantes de alguna prueba documental y la técnica de refresque de memoria y cómo es el procedimiento con la exhibición al declarante de las pruebas que uno quiera considerar a la audiencia de debate y el marcar, como dice ahí, las partes o los fragmentos que yo quiero. Marcar o resaltar. Exactamente, que yo quiero que el testigo me diga porque es bastante importante para mi teoría de caso. Y llegamos a los alegatos finales,
y al cierre de este debate. Una vez que se desarrolló el debate de manera oral, continua, contradictoria con todos los principios que venimos hablando desde hoy, las partes van a exponer sus respectivos argumentos para sostener la contradicción originaria entre lo que es la acusación y lo que es la presunción de inocencia. El alegato va a ser la etapa final de este juicio oral y es la exposición lógica, metódica y razonada de toda la información que sucedió en la audiencia de debate basada en las pruebas que aportaron cada una de las partes. El Ministerio Público Fiscal va a desarrollar de forma clara el hecho de responsabilidad penal y la actividad del imputado. La defensa, por el contrario, va a contradecir. Y le decía que la defensa también va a contradecir esa imputación del Ministerio Público Fiscal en base a su teoría del caso. Obviamente, como les dije, que la presunción de inocencia no debe probarse, sino que el encargado de destruir esta presunción de inocencia es el Ministerio Público Fiscal. Acuérdense que estos son los alegatos finales, obviamente, de clausura. Es la última posibilidad que tiene cada parte de participar en el proceso antes de la decisión. Y luego de estos alegatos también es la última oportunidad, sí señora, así es, como decían, los documentos peritajes también son los que tenemos en la etapa investigativa, pero que se tienen que reproducir, por decirlo de una manera, a través del testimonio de los testigos y los peritos, para que tenga validez. Para ser incorporado. Exactamente. Y luego de estos alegatos finales, tanto de la defensa como de la acusación, va a tener una última oportunidad de ejercer su derecho de defensa material el imputado. El tribunal, antes de realizar la clausura de debate, le va a invitar al imputado para que realice una declaración o para que quiera aclarar algo o para que no quiera decir nada. Entonces se le vuelve a invitar a que ejerza su defensa material. Una vez que el imputado decide declarar o no, con esas palabras del imputado, se clausura la audiencia de debate y pasamos a lo que es la deliberación y a la etapa del veredicto. Esta deliberación siempre va a ser secreta y no va a poder ser interrumpida. Y se tiene que realizar una vez finalizado y clausurado el debate, inmediatamente. Mientras dure esta deliberación, los jueces no van a poder participar en ningún otro juicio. Y el fin de esta deliberación o de este veredicto es determinar la responsabilidad de la persona. Es decir, estamos en la primera etapa de lo que se conoce como cesura. Una vez que termine esta deliberación, se va a dictar una sentencia declarando si el imputado es responsable o no y vamos a dar los fundamentos que nos llevaron a tomar esa decisión. En esta parte que dice muy bien Silvana que no puede, los jueces no van a poder participar en otro proceso, en otro juicio, es así. Pero ¿qué ocurre generalmente? Generalmente ocurre que se da la clausura del debate y se quedan 15, 20, una hora más el tribunal, jueces y si existiese jurado, obviamente que no va a participar en el monto y la cuantía de la pena, pero deciden ahí el tema de la pena y los fundamentos. Generalmente es así, o a veces, sí, claro, en un sistema mixto. Ahora, con el tema de del sistema acusatorio hay una nueva audiencia. Eso tiene la de la cesura de juicio que ya va después de eso. Entonces, cuando tienen la decisión que se va a volcar en una sentencia con los fundamentos, si ese veredicto es absolutorio, va a quedar concluido el debate. Es decir, esta segunda etapa de cesura de juicio no va a existir porque no, la persona es inocente. Ahora, si el veredicto fuere de inocencia respecto a un imputado que estuviera privado de su libertad o ya sea en la unidad penal o con prisión domiciliaria, se va a ordenar inmediatamente su libertad. Ahora bien, si el veredicto es condenatorio, vamos a pasar a la segunda etapa del debate, que es la discusión acerca del monto de la pena, la modalidad de cumplimiento y el lugar en el cual va a cumplir. Que es lo que se conoce como debate sobre la determinación de la pena que hablaba hoy Camila, que tiene que hacerse lo más antes posible en un plazo de 3 días a los fines de determinar el monto de la pena, el lugar de cumplimiento y la forma en que va a cumplir. Diríamos, seguir avanzando sobre contarles más de este debate sería volver a decir lo mismo, porque en definitiva el objetivo que tiene esta nueva audiencia es de determinar el monto. Digamos, ya no se va a discutir la responsabilidad de los hechos ni nada, simplemente es decir, bueno, le corresponde tanta pena, lo va a cumplir de esta forma y en tal lugar. Todo eso va a estar volcado en lo que es la sentencia, que es el acto de decisión razonada que realiza el tribunal. Que el tribunal tiene que lograr certeza, convencer
convencimiento y que toda prueba tiene que ser razonada para poder ser legítima y válida. Entonces, por eso hablamos de que la sentencia es el acto de voluntad razonada del tribunal de juicio que se emite luego de la finalización del debate, cuando el imputado ejerció su defensa material, cuando se recibieron las pruebas de ambas partes y cuando se han escuchado los alegatos de clausura de ambas partes. En ese momento va a resolver de manera imparcial, fundamentada y definitiva sobre la acusación y sobre las demás cuestiones que fueron objeto del juicio, ya sea condenando o absolviendo al imputado. Por ende, la sentencia va a requerir una especie de requisitos para que la misma sea válida: el lugar y la fecha en la que se dictó, la identificación del caso, es decir, los autos caratulados, el hecho y las personas que intervinieron, los nombres de los jueces, los datos del imputado o cualquier otro dato que sirva para individualizarlo, como así también a las demás partes que intervinieron. No digan el número de expediente porque los matamos. No, obvio. La enunciación del hecho por el cual se lo acusó, cómo votaron los jueces, porque hay veces que existe una mayoría para los cuales dos jueces es inocente, es culpable y para otros es inocente. Entonces, cada voto de esos jueces va a tener que ser explicado, fundamentado en base a las pruebas que lo llevaron a tomar la decisión y la determinación precisa del hecho que se pudo comprobar, la mención de las normas, es decir, para saber qué hecho se le atribuye, y la parte dispositiva, obviamente, de las normas del código penal que se lo aplicaron. Pero una de las cosas más importantes que tiene que tener esta sentencia es que tiene que existir una correlación entre la acusación y la sentencia. Es decir, la sentencia solamente va a poder acreditar los hechos o las circunstancias que hayan sido descritos en la acusación fiscal o, en su caso, en la acusación del querellante. Esto es lo que se llama el principio de congruencia. ¿Por qué? Porque una sentencia no se puede basar, no puede conceder ni negar algo que ninguna persona pretendió. Es decir, en ningún momento los jueces pueden pasar por encima de la acusación que realiza el fiscal. Se tienen que limitar a lo que acusa la Ministerio Público Fiscal o la querella. Ellos no pueden crear una nueva acusación o basarse en un nuevo hecho, porque ellos entendieron de que eso que fue llevado a juicio por el Ministerio Público Fiscal no fue, diríamos, no correspondía. Por eso les aclaro esta parte que dice que el hecho que se juzga debe ser exactamente el mismo que el que fue objeto de imputación y debate en el proceso. Por el cual fue caído. Exactamente. O sea, doctora, la única verdad Principio de congruencia, es lo que perfecto. ocurrió en el proceso, doctora. El principio de congruencia. Doctora, o sea, la única doy un verdad ejemplo, es... chicos. Acá se tiene en cuenta el tema de la ampliación requerida por el Ministerio Público Fiscal, pero no una ampliación o no un juzgamiento respecto a un hecho que el tribunal entendió que se puede... Les doy un ejemplo. Un ejemplo sería que se lo acusa por homicidio simple, las pruebas son todo por homicidio simple, toda la acusación, y el tribunal o el juez lo condenan por homicidio agravado. Por el vínculo. Por el vínculo. Bien, ya para mayor que el error sea más grosero. No hay razón de ser si nunca la acusación trajo a colación eso, digamos. El agravamiento del delito. Entonces, para que termine de entender, si las acusaciones del fiscal y de la querella solicitan absolución, el tribunal está obligado a absolver porque la acusación está requiriendo que la persona sea absuelta porque no tuvo elementos suficientes para romper esa presunción de inocencia. En cambio, si la fiscalía y la querella acusan, el tribunal no va a poder imponer una pena más grave que la que fue solicitada por los acusadores, ni dar una calificación jurídica diferente al hecho. Un delito distinto. Exactamente, un delito distinto. Es decir, el tribunal tiene que tener como base de razonamiento para tomar una decisión la acusación fiscal y la querella, no lo que ellos creen que pudieron entender en el debate. Porque con este sistema acusatorio lo que se buscó fue la división de funciones, que el Ministerio Público Fiscal sea el encargado de acusar y que el juez sea el encargado de juzgar todos los hechos que lleguen a su conocimiento. El juez, como sucede acá en un sistema mixto, no puede meterse en la investigación y provocar diligencias que lleven a que exista realmente una acusación cierta, por decirlo así. Hoy un juez de acá lo que busca no lo hace de manera objetiva, sino que dirige su actuar a tratar de obtener un juzgamiento, de obtener una acusación limpia para que nadie dude de que existe. Suple, por decirlo así, y confunde en una misma persona las funciones de investigación y de justicia.